Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast número 23. Estamos celebrando el 20º aniversario de Concibe y Reproducción Asistida en la Ciudad de México. Soy el doctor Silvio Cundio Pareto, ginecostetra y biólogo de la reproducción. Am, el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es la importancia del método ROPA en reproducción asistida. Y para ello tengo el honor de tener como invitado al doctor José Antonio Rosales Delgado. Él es ginecostetra, biólogo de la reproducción, un amigo de hace muchos años, pionero. Él está en Veracruz, pionero en reproducción asistida. Es el director general de Sedigine Fertilización In Vitro y estás en plena Veracruz, ¿verdad? Exactamente, Silvio. Muchas gracias por tu invitación. Y sí, estamos en la ciudad de Veracruz y me da un gusto enorme poder verte y poder charlar un rato contigo. Muy bien, pues nosotros contentos por celebrar nuestros 20 años, pero yo sé que tú tienes más tiempo trabajando en esto. Antes de empezar, me comentabas que ya llevas unos añitos más que nosotros haciendo reproducción asistida. No, no mucho, solamente 27 años. 20. Pero se dice fácil, pero pues es una situación de mucho trabajo, de mucho sacrificio poder hacer un centro de reproducción y sobre todo mantenerse en el tiempo y dar el servicio y los resultados, ¿no? Mantenerse, ¿no? Eso es algo que en realidad cuesta trabajo porque tú lo sabes mejor que yo, la reproducción no tiene un minuto de estancia, de estancamiento. Esto avanza, 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 avanza. Y si tú no vas a la velocidad que va la reproducción, te quedas atrás. Recuerda cuando empezamos nuestros protocolos de estimulación, ahora los vemos y son añejos. Te voy a contar una pequeña anécdota fuera de este asunto. Claro, claro. Hace un año, el año pasado, fui a un congreso en donde estaban hablando sobre temas de estimulación en bajas respondedoras y hablaban de tal, tal, tal y cual. Y al final yo me le acerqué al ponente y le pregunté que él qué opinaba de los protocolos largos porque no los había mencionado en su ponencia. Al principio lo noté como queriéndome dar la vuelta. Me lo gané un poco, entró en confianza, era un muchacho joven y al final me dijo, mira, la verdad, no los conozco, porque a Claro, mí no porque me tocaron, yo no no los, le tocaron. nunca he hecho uno de esos, entonces pues sí, ya ha corrido un poquito de tinta y de tiempo sobre esto y se nos nota además. Muy bien, quiero de todas maneras, antes de empezar ya de yendo con el tema, agradecerte que hayas aceptado. Es un honor para mí estar en este podcast contigo y sobre todo, pues, la intención de esto es darle información veraz a las pacientes y no me cabe duda por el tiempo que te conozco, que hemos compartido, inclusive hemos hasta compartido pacientes en diferentes situaciones, nos hemos colaborado, ayudado en diferentes situaciones y yo creo que eso es muy importante y sobre todo esa solidez bioética que tú tienes que pues se transmite en tu día a día. Y tú lo has dicho, ¿no? Hay que estudiar, actualizarse y no solo eso, invertir, comprar equipo, actualizarse y mantenimiento y todas esas cosas, ¿no? Pero Esa es una de bueno, las ¿quién partes mejor que difíciles. tú para que hablemos de este tema tan interesante que nos ha traído la evolución de la reproducción asistida? Pues antes no lo podíamos hacer, ¿no? Ni lo conocíamos, ni sabíamos de qué se trataba, etcétera. Pero los cambios dinámicos que hay de la integración familiar, del concepto de familia, etcétera, ha hecho que ahora pues haya parejas de mujeres que quieren tener embarazos y algunas de ellas quieren como que afianzar más este vínculo y que una le dé el óvulo a la otra para que lleve el embarazo, ¿no? Más o menos en ese sentido, no sé si tú nos podrías decir para las personas que nos están viendo, ¿qué cosa es este famoso método ROPA? Claro, con todo gusto. Como tú lo dices, hasta hace algunos años, no solamente las parejas, sino también había una serie de pacientes para los cuales prácticamente estaba impedido al 100% tener una paternidad con genética. Y gracias a esto que tú me hablas de lo que hemos vivido en estos años de la reproducción asistida, bueno, pues tenemos que, por ejemplo, varones que no tenían espermatozoides porque traían alguna zoospermia obstructiva, ahora se pueden embarazar
teniendo espermatozoides testiculares, mujeres que tenían síndromes como el Rokitansky, pero que sí tenían óvulos, pueden tener embarazos apoyándose en úteros subrogados, etcétera. Bueno, pues dentro de todo esto, la sociedad también de alguna manera ha evolucionado. Es muy importante cómo nuestras formas de manejo, lo que se llaman los vínculos parentales, han tenido algunos cambios y afortunadamente creo yo que la mayoría de las personas lo aceptamos. Nosotros no nos escandalizamos cuando nos llega una pareja que nos dice que son del mismo sexo y que en un momento determinado tienen interés en procrear, tienen todo el derecho del mundo, al menos desde mi parte, y se les está ofreciendo una oportunidad en la cual no solamente puedan tener un hijo, porque hasta hace algún tiempo lo que se les podía ofrecer era tomar alguna de las dos, realizar una inseminación intrauterina y tener el embarazo de una sola de ellas. Hace algunos años, ya de algunos años para acá, se pensó que podría establecerse un vínculo mayor en esa pareja si una de ellas aportaba los óvulos y la otra de ellas gestaba el embrión. Es así como a nosotros esto se nos presentó por primera vez aproximadamente hace 17, 18 años, que fue cuando tuvimos la primera pareja que nos vino a presentar esto. No había una gran difusión en ese tipo de cosas. Es más, todavía no se le titulaba como ropa, pero nos pareció algo que podría hacerse, que era lógico, que era fisiológico y logramos conseguir un embarazo gemelar cuyos niños en este momento es un niño y una niña andan alrededor de los 17 años. Entonces de ahí hemos tenido un poquito más de experiencia en este tipo de procedimientos y pues lo que tratamos de hacer es que cuando nos llegan parejas en estas condiciones, lo primero que tenemos que ver es quién de ellas sería la apta para poder dar los óvulos y quién sería de ellos la que lo gestaría. A veces eso nos genera un poquito de problemas porque la que quiere gestarlo tiene una miomatosis o es una mujer más joven y la otra es una mujer mayor. Entonces tenemos que establecer ahí un vínculo también de información, las vamos acompañando, no solo en la información médica, en la información reproductiva, sino también les damos un apoyo psicológico, en donde pues nuestras mujeres van a tener la posibilidad de que nos encuentren en las condiciones adecuadas para poder, pues, de alguna manera cumplir la meta que ellos están teniendo. Ok. Eso es lo que nos permite entonces, pues, darles a estas pacientes, a estas mujeres, pues todo el aporte, el beneficio. Eso es lo que se Eso que haría tú dices es bien como primera importante. parte. Eso que tú dices es Disculpa. bien importante. Bueno, la ropa, ¿no? La recepción de los óvulos de la pareja, ¿verdad? Así es, Lo que me acabas de decir es interesante porque, bueno, no todos los centros de reproducción asistida lo hacen, ¿no? así es. Tú haces ropa y también haces útero subrogado, por ejemplo. Sí, nuestro medio no hay una legislación vigente en este estado real, o sea, no está prohibido, tampoco está aceptado. Lo que nosotros hacemos con el útero subrogado es que tratamos de que nuestros pacientes lo legalicen desde un punto de vista notarial, que hagan sus convenios y todo se hace en forma directa, lo más legal posible. Pero sí, Claro, porque si no está prohibido, pues está muy bien, ¿no? es una forma de Y, manejo. y otra cosa que tenemos de ventaja en estos casos, por ejemplo, es, bueno, que en el país, ya en muchos estados tenemos legalizado el matrimonio homoparental y eso pues también facilita la parte legal, ¿no? Para ir a hacer el registro y todo eso. En nuestro estado sí está legalizado, entonces Mm. la mayor parte de las parejas, de hecho, fíjate que de unos años para acá, en realidad no hemos hecho ningún ciclo ropa en mujeres que no traigan ya
un certificado de matrimonio en donde aparezcan ya como un vínculo legal. Y no es algo que nosotros les estemos exigiendo, ¿eh? Nosotros no, nunca les hemos pedido que nos certifiquen si están legalmente ya establecido su vínculo. Sin embargo, la gran mayoría ya lo tiene. Entonces, eso facilita las cosas. Eso te da la Exacto. facilidad para poder manejarlo. Lo que decías hace un rato de cuando vienen una pareja de dos mujeres y que a lo mejor ellas tienen ya una idea de quién va a ser la mamá o quién va a donar el óvulo, porque esto vendría a ser una especie de donación, pero que queda en Exacto, familia, digamos, ¿no? exacto. Ahora yo quisiera que tú me dijeras un poquito de eso, pero también tiene otra arista y un abanico de posibilidades, porque resulta que a lo mejor hay parejas en donde una de las personas es la que siempre va a ser la mujer que se embaraza y la otra no necesariamente, o a veces una decide que sí y luego después de 2 años ya viene la idea del cambio y también se puede priorizar, ¿no? ¿Quién va primero? Si es que ambas quieren ser y si quieren compartir de ida y vuelta los óvulos, lo que nos llevaría a dos procedimientos y a lo mejor también combinar otras técnicas como sería la congelación de embriones preventiva o esas cosas, ¿no? Claro, mira, en realidad, qué bueno que me tocas ese punto, porque como te repito, yo tengo muchos años haciendo este procedimiento y hay una cosa que sí te voy a decir. Las parejas que han conseguido embarazarse hasta este momento, ninguna me ha regresado por otro, ¿eh? Ok, ok, Quién sabe cómo les habrán salido los de diablillos, los chamaquillos que tuvieron, que no vienen por el segundo? Y sí ok, hemos tenido embriones congelados. De hecho, tú lo sabes que uno de los problemas graves de nuestras clínicas es la acumulación de embriones que muchas veces no son requeridos nuevamente y que pues tenemos ese dilema de qué hacer con los embriones. Pero en el tema que tú me dices hasta ahora, no recuerdo una pareja que haya regresado por otro. Hay situaciones más complejas en donde sí entramos en dilemas y de hecho es algo que me parece crucial en esta plática, el que tú me hayas comentado que estuviste en un curso de bioética. ok. Entonces, hay algunas situaciones que a mí se me presentan que son muy, muy difíciles de decidir porque no tenemos la capacidad nosotros de tener esa decisión y no sabemos si podemos hacerlo. El caso más concreto que te digo es el de una pareja que me viene con a la necesidad de un método ropa, pero quieren que el donante sea el hermano de la receptora, sí, de la gestante. Ahí nos ha costado trabajo No de la entender, donante de óvulos. claro, no de la donante de óvulos, de la otra. O sea, fertilizar los óvulos con el hermano de la que va a recibir el bebé, de la que lo va a gestar. Ok. Entonces, Eh, las guías internacionales sugieren que cuando un procedimiento es incestuoso o pareciera, no sería recomendable hacerlo, ¿sí? En el caso que tú mencionas, no se daría esa situación, porque estaría fertilizando el óvulo de la pareja, ¿no? No, claro, no de la hermana. Definitivamente, si fuera con la hermana, sí sería un no absoluto, ¿no? Pero ahí sí depende mucho de la madurez y de la valoración que, como tú mismo dices, del apoyo psicológico y todo, que nos vean qué tanta madurez hay en todos los involucrados, ¿no? Todos los involucrados, incluyendo al donante, ¿no? Al donante claro. de De hecho, ambos. yo lo comparo un poco en el caso del varón, cuando te llegaba antes, ¿te acuerdas? Un varón azospérmico y decía, quiero que inseminen a mi esposa con espermas de mi hermano. Sí, eso se ha hecho muchas veces y es muy similar a lo que tú estás comentando, ¿no? Eh, realmente tiene sus ventajas y sus desventajas trabajar con una genética dirigida o conocida, ¿no? A veces el anonimato quita muchos problemas, Exacto. pero también los pacientes y las pacientes tienen derecho a elegir sus experiencias que luego le darán.
situaciones de vida a cada quien, ¿no? Experiencias diferentes, pero muy interesante lo que me dices. Y sí, sobre todo si todo es consensado, está por escrito, etcétera, pues no debería de haber eh, una situación en el caso en particular que tú me comentas, ¿no? Qué bueno que dijiste eso de consensado, porque esa es una de las situaciones con las que tuvimos que empezar a trabajar. ¿Cómo se realiza un consentimiento informado? Tú sabes que es algo que es un requisito indispensable para todos nosotros, bueno, ya en el área de la medicina, no nada más con Absoluto. nosotros en reproducción. Tuvimos que modificar nosotros los consentimientos. Yo sigo utilizando todavía como base para mis consentimientos los formatos que nos da la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, que tú conoces muy bien, la Red Lara, y eso lo tuvimos que modificar porque creo que no hay un formato o no había un formato para este tipo de parejas hasta hace poco tiempo. Absolutamente. Bueno, yo creo que estando en México como región y como país, sí tenemos una posición un poquito más incluyente y también por la cercanía con Estados Unidos de que quizás estos procedimientos empezaron a hacerse antes. En algunos lugares de la red Lara, pues no se hacen, ¿no? Y por eso seguramente no teníamos este consentimiento. En ese sentido, sí vamos no nos olvidemos que México es la tercera región que produce en números tratamientos de reproducción asistida después de Brasil y Argentina, ¿no? Así es, Y así. realmente podríamos ser quizás el segundo, ¿no? Brasil sí nos gana por números, son 200 millones de habitantes, Claro, pero el caso de Argentina es porque allá pues se logró que hubiera el acceso, ¿no? El acceso de que el Estado patrocina los tratamientos y esto ha aumentado el acceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos en el tercer puesto, que no es malo en cuanto a números, y obviamente no solamente sino la diversidad de los procedimientos, ¿no? claro, En ese sentido, creo que sí somos una región muy incluyente y tenemos una diversidad de casos, ¿no? Y en ese sentido, pues a estas pacientes que ya sabemos para quién está indicado este tipo de tratamiento de ropa, ellas qué deben saber antes de que se les ofrezca tratamiento, ¿no? bueno, eso es muy importante. Te decía que al inicio que una de nuestras funciones es acompañarlas y darles la información veraz. Es importante que sepan cuáles son sus verdaderas expectativas. A las pacientes se les estudia como se estudia cualquier pareja o mujer que va a un tratamiento de fertilidad, y lo que nos hemos dado cuenta es que no he presentado ningún trabajo, pero te puedo decir por mis cifras, y no lo he presentado porque tampoco tengo una casuística muy alta. Sin embargo, te puedo decir en nuestros números que hay un poquito más de incremento en las posibilidades de embarazo, y la lógica es porque la mayoría de estas mujeres no tienen nada. No son enfermas, no son pacientes que tengan endometriosis, no son pacientes que tengan alguna otra patología que les impida embarazarse. Simple y sencillamente van buscando un embarazo por las condiciones de las que ya hablamos. Entonces nosotros las llevamos por el camino donde les decimos cuáles son las mejores condiciones, quién tiene la mayor posibilidad en cuanto a la cantidad de óvulos, hormona antimuleriana, edad, ausencia de patología, y con esto vamos conformando todo un esquema que es el que les proporcionamos a ellas. Pasan con nuestra psicóloga les da la información psicológica, cuáles son las condiciones que se presentan en esto, qué pasa si tienen embriones excedentes, qué van a hacer con esos embriones excedentes, cómo va a ser el tipo de estimulación, cuántos embriones quieren que se le transfieras, aunque generalmente tú sabes que ya no, creo yo que casi nadie transfiere más de 2 embriones, al menos nosotros prácticamente ya nunca transferimos más de 2 embriones, y menos si tenemos embriones de alta calidad. Claro. Entonces, pues ese es el camino que les vamos dando. Les hablamos, obviamente, cómo son la aplicación de los medicamentos, la importancia de cumplir con los horarios, cumplir con los estudios, con las pruebas, y como lo hacemos en una paciente o en una pareja de fertilización in vitro eh, heterosexual
con una pareja como lo hemos tenido toda la vida. Sin embargo, en estas parejas hay mucha receptividad. Y otra cosa que te quiero también comentar, hasta donde yo sé que me llama mucho la atención, de todas las parejas que hemos tenido de este tipo, generalmente son parejas que continúan por mucho tiempo juntas, al menos hasta donde llevamos. Nos ha tocado, desgraciadamente, en las parejas hombre-mujer, nos llegan muchísimas parejas que se divorciaron, que tienen embriones, que llegan a pelearse por los embriones, ahí viene un problema muy serio entre ellos y que nosotros, bueno, pues tenemos que tomar las decisiones correctas, que tú sabes que no podemos hacer nada con los embriones, que los dos firmaron el consentimiento y ahí hemos visto que esto se presenta. De todas las parejas que hemos hecho ropa, una sola es la que en un momento determinado nos hablaron de que habían roto su relación, que ya no querían ningún problema y de alguna manera tuvieron una conciliación mucho más fácil. De hecho, la que no gestó le dejó a la otra los embriones y la decisión completa para qué hacer con ellos. O sea, fueron ante un notario, firmaron, me trajeron su acta notarial y se Ujú. deslindó por completo una de ellas. Pero me llama mucho la atención que el resto no, el resto han continuado. Interesante lo que me dices y qué bueno que lo comentas porque yo tengo la misma percepción. Con las pacientes que nosotros nos ha tocado hacer algo similar, comparándolas, hay de todo, ¿no? Pero comparándolas con las parejas convencionales o de varones, sentimos que están más constituidas, mejor constituidas y tienen unas relaciones más duraderas en el tiempo. Probablemente esa sea una de las razones ahora que tú decías de que no vuelven por otro embarazo, es que como que ya lo tienen muy claro, bien madurado su plan de vida y entonces ya tienen la decisión hecha y eso también facilita las decisiones, ¿no? Es una Claro, cosa interesante lo que tú me estás comentando. En el sentido pragmático, pues una mujer o una pareja de mujeres que son sanas, pues podría embarazarse por una inseminación o con un banco de semen. Pero en este caso, para aumentar el vínculo y utilizar el óvulo de una en otra, pues definitivamente tenemos que ir a la fertilización in vitro. Y en ese sentido, pues hay que estimular a una y a la otra para que reciba. así es. Eso ahora con las nuevas tendencias de la congelación embrionaria, ¿tú lo sigues haciendo en fresco o ya también prefieres en congelado? Tú sabes perfectamente bien que en los últimos, ¿qué será? Quizás ya 20 años, la vitrificación nos trajo un campo totalmente diferente en esto. La congelación lenta nos daba resultados muy pobres y la vitrificación en ese momento pues nos da resultados excepcionales en la sobrevida sobre todo de los embriones. Así es. Además, pues lo que te voy a decir, te lo digo con un poco de pena, pero con mucho orgullo. Yo cuento quizás con uno de los mejores embriólogos que tenemos en el país y con más experiencia, nuestro amigo el doctor Rodolfo Canseco. Él fue de los primeros en vitrificar, no nada más embriones, también óvulos. Fuimos de los primeros en haber obtenido algún embarazo con óvulos vitrificados. Por lo tanto, a mí me da mucha confianza la vitrificación. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es que hacemos la estimulación, la extracción de los óvulos, la fertilización, dejamos el desarrollo embrionario y cuando ya tenemos lo que necesitamos, lo vitrificamos. Esto nos permite posteriormente, pues, estudiar un poco más a profundidad a la receptora. A mí me gusta, aunque está algo polémico el hecho de hacer histeroscopías como rutina. Yo generalmente sí las hago. Yo Ok. creo todavía que sí funciona el rascadito, el scratch, y aparte Scratching. puedes diagnosticar otras cosas como la endometritis, que a veces no es tan fácil de diagnosticar. Y esto nos va a permitir entonces que al hacer ya la preparación endometrial en la otra paciente, estoy utilizando normalmente ciclos artificiales. Utilizo manejos con estrógenos, cuando el endometrio lo tienes en condiciones.
se pasa a la parte de progestacional y se programa la transferencia. Totalmente de acuerdo contigo, yo creo que lo mismo es actualmente con la tecnología de vitrificación que tenemos, es mucho mejor hacer por pasos y además a veces la sincronización no siempre resulta, no siempre resulta al 100%. Y entonces, ¿para qué estar interviniendo y molestando a los pacientes cuando tenemos ya una alternativa con la vitrificación? Ahora, asociado a la vitrificación, también podríamos hacer diagnóstico genético preimplantacional y esto no sé qué Exactamente. tanto te lo piden, ¿no? Las señoras, si tienen alguna tendencia, alguna preferencia por el sexo de sus bebés, o les da igual, o si lo haces o no lo haces. ¿Tú qué opinas? Mira, lo que te voy a decir es mi opinión muy personal. No te voy a decir que lo rechazo, pero a mí en lo particular no me gusta utilizar el diagnóstico genético para selección de sexo. No, no es algo que a mí me quede conforme, me quede a gusto. ¿Ok? Yo prefiero utilizar esto cuando tu embrión pueda tener alguna aneuploidía, alguna cosa que nos esté dando la posibilidad de que tengas un bebé con algún problema. Y sí, hay algunas parejas que están muy informadas. En este momento, tú sabes que la información es muy fácil de obtener y cuando ellas nos lo solicitan, pues con todo gusto se los proporcionamos. Pero hacerlo como para buscar la selección de un sexo, no. Y realmente tampoco te lo piden mucho, ¿eh? Son parejas que llegan y que dicen lo que ellos le llaman, mi bendición es que me embarace, me importa si es niño o niña. Por ahí no Sí, creo que es algo tenemos. bastante común. A nosotros nos gusta porque de todas maneras, hay una tendencia, aún en este tipo de parejas, que se pospone un poco la maternidad. Es difícil, ¿no? Que vengan personas menores de 35 años eh, a pedir todos estos tipos de tratamientos. Lo más común es que sean personas de más edad y generalmente pues lo asociamos no tanto para la selección de sexo, aunque sí lo solicitan, pero para aumentar la posibilidad de embarazo para transferir un embrión sano, ¿no? Lo que llamamos euploide. Mi Mm, estimado José Antonio, se eh, nos está don- yendo el tiempo. Perfecto, déjame nada más darte un pequeño aporte de una situación muy personal que he Sí, hablado mucho con el doctor Canseco. Yo no estoy en contra del diagnóstico genético por implantación, al contrario, pero ¿qué haces tú cuando la pareja te está dando embriones de muy mala calidad? Si tú sabes que a la hora de que le vas a tomar una muestra, el embrión probablemente sufra un poco y disminuye su posibilidad de implantación. Cuando yo tengo uno o dos embriones y que los embriones no son de la mejor calidad, ¿les conviene que yo les haga el diagnóstico? claro, Me, me van a decir, sí, el embrión está sano, pero cuando lo desvitrifique el embrión está pelado. absolutamente, Para ¿no? mí O es sea, un hay dilema. que, hay que tomar una posición personalizada en cada caso individual. Exacto, Y la palabra que a mí siempre me gusta es el consenso, ¿no? El claro, consenso que tú haces con todo el equipo, con los pacientes y tomar siempre la decisión que permita satisfacer a las necesidades de las personas, sus decisiones, pero también el bienestar de todos, ¿no? así es. Incluyendo el de esa nueva vida. Exactamente, mi querido amigo. Justamente estábamos platicando ahora que tú me decías que ya a lo mejor no vuelven porque le salen los bebés muy inquietos. Hicimos un podcast la semana pasada con uno de los internistas con los que colaboramos y él me dice, es que además de todo, tienen que estar las personas muy, muy sanas porque después de que tienen uno o dos hijos, se vuelve un esfuerzo muy grande atenderlos para poder, ¿no? Claro, Mantener la familia, ¿no? claro. A veces ni siquiera es mantenerlo, cuidarlo, corretearlo, la fuerza física que necesitas para andar correteando un chamaco. Así Y ya es, con las diferencias generacionales que tenemos por la edad, pues así más es. todavía, ¿no? Claro. Mi estimado doctor José Antonio, mi amigo y excelente colega, te quiero dar las gracias, pero antes de despedirnos, me gustaría que a todas estas personas, estas parejas
que están pensando embarazarse o que a lo mejor lo están pensando programarlo, posponerlo por un rato o tienen la idea de hacerlo? ¿Qué consejo les darías? Que se acerquen, que se vayan programando, que se valoren, no sé, para que ellas se sientan con toda la tranquilidad y además que sepan que es una cosa que se puede hacer y que antes no se podía, ¿no? Mira, lo que te voy a decir aplica para todos aquellos que están deseando tener un hijo, no solo parejas método ropa, sino para cualquier tipo de pareja. Es muy frecuente que te llegan a los 41, 42 años y lo han estado posponiendo, aunque lo tenían planeado, que no pospongan. Si ya tienen la decisión de buscar un embarazo, que no esperen a que pase el tiempo, porque recuerda que el reloj biológico en la mujer tiene caducidad. Y si tú vas a obtener óvulos de 35 años, vas a tener resultados muy diferentes con óvulos de 40 o de 41 o 42, que a veces es necesario llevarlos a la donación. El consejo más grande es que no dejen pasar el tiempo, porque a veces andan perdiendo el tiempo o dando vueltas entre ginecólogos que les mandan, tómate estas clomifeno 5 días y regrésate en 6 meses, en un año, y se pierden tiempos vitales para que se pueda conseguir el embarazo. Yo creo que ese sería, hay muchos consejos, pero por cuestión de tiempo yo creo que este es el vital. No perder tiempo en tomar la decisión de hacerlo y que recuerden que la fertilización in vitro en este momento nos está dando resultados muy, muy superiores a cualquier otro método de baja complejidad, según todo lo que existe en la literatura y las experiencias personales. No sé tú lo que piensas, pero es una gran herramienta que nosotros podemos utilizar para poder obtener resultados. Bueno, y también que busquen un centro con gente que pues le dé un trato personal, individualizado, que les Claro. transmita confianza y sobre todo, no es porque es nuestro caso, pero de personas que ya tengan un tiempo en el medio, ¿no? Porque ahí quiere decir que ahí estamos, que tenemos experiencia, como en tu caso, como en el mío y como de otros, en diferentes partes de la República. La cosa es que se atiendan bien, que sepan que donde van a estar sus embriones guardados van a estar bien cuidados, que el embriólogo que está en el laboratorio es una persona que también está ahí hace mucho tiempo y que no se ha cambiado 3 veces en un año. Esas cosas creo que son muy, muy importantes, ¿no? Claro, definitivamente, de acuerdo contigo. Bueno, mi querido doctor Rosales, biólogo de la reproducción y director de general de Sedigine en Veracruz. Te agradezco muchísimo y me gustaría, si se puede, comprometerte que en el futuro, si hay algún tema particular, específico o dependiendo de lo que las pacientes nos pregunten, podamos resolverlo si tú quisieras participar. Silvio, para mí sería un placer, siempre estoy a tu disposición para tú eres una persona muy inquieta que anda innovando, buscando cosas. Esto que estás haciendo me parece excepcional. Ya sabes que cuentas conmigo para el tema que tú quieras proponerme o si yo tengo algún tema de interés, también lo podemos hablar. Cuentas también con nuestro embriólogo, que ya lo conoces muy bien. Somos guerreros de largas batallas y grandes batallas durante muchos años. Tenemos muchísimos años de estar en esto, entonces cuentas con nosotros y estamos a tu disposición y además te agradezco mucho esta oportunidad para poder verte, saludarte y sobre todo poder ampliar información para tu grupo, el grupo de personas que nos escuchen y que nos vean. Exactamente, muchísimas gracias. Es un honor para mí que hayas estado colaborando y además proponiendo este tema que fue idea tuya. Y la verdad, excelente porque no es algo que se toque todos los días. Hay veces que no, o por desconocimiento o por reparos, etcétera, pero excelente haberlo hecho de esta manera incluyente. Y yo quiero pedirle a las personas que nos están viendo que nos hagan sus preguntas, sus dudas, ya sea que se las responda el doctor Rosales o un servidor. Y si están por Veracruz y están pensando esto, pues visítenlo con toda confianza al doctor Rosales, que además de que es una gran persona como persona, no lo digo porque sea mi amigo, es porque lo es, y porque es un excelente profesional y muchísima experiencia en el campo, ¿sí? Nos despedimos, hasta la próxima, vamos a esperar sus dudas. Mi nombre es Silvio Cunio Pareto, soy biólogo de la reproducción, director de Concibe de Reproducción Asistida y quiero darles las gracias a todos por haber estado hoy acompañándonos y muchas gracias.